Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de donde nos estén escuchando el día de hoy. Con nosotros hoy vamos a trabajar o vamos a desarrollar este programa de Talempo, episodio número 2, con un tema que de verdad que nos mueve a todos. Y por eso estoy invitando a tres personas que para mí son referentes. ¿Por qué? Porque son jóvenes, aparte de que son jóvenes, son personas que ya tienen un background en el área de investigación y pueden debatir algunos temas que son necesarios entender y comprender sobre los retos y desafíos que estamos enfrentando actualmente a nivel mundial en relación a la investigación. Vamos a partir del primer punto, el por qué tenemos este tema en la palestra, porque si algunos me conocen y otros no me conocen, yo soy Edilly González, estoy desde Cumaná, la primogénita del continente americano, lo más lindo que tiene Venezuela, pero además de eso, soy docente universitaria y tengo 22 años de servicio en la universidad. Y ustedes saben que las universidades tienen 4 aristas fundamentales, que es docencia, investigación, extensión y posgrado. Y ese es un área donde si se desarrolla, si se le da el valor que merece lo que es la investigación y desarrollo, cualquier país puede mejorar a nivel de todo lo que sería su producción, su crecimiento, porque ya estaríamos involucrando estas dos áreas que hoy vamos a hablar, sobre la investigación científica y la investigación aplicada, precisamente para ver esa integración, no solamente desde la universidad, sino hacia el campo productivo, que es precisamente el punto que nos convoca en esta oportunidad. Y para ello tenemos dentro de los panelistas 3 personas que son espectaculares. En primer lugar, tenemos al doctor Enrique Pino, que nos acompaña desde Portugal. Él es miembro del grupo de investigación Inicia, que es un grupo conformado por jóvenes de diferentes áreas que desarrollan continuamente investigaciones, producciones científicas con aporte social, y no solamente social, sino tecnológico, para el campo productivo, precisamente. El doctor Enrique Pino, él es del área de tecnología de los alimentos, y obviamente es venezolano, y es una persona quien ha apoyado 100% todas las iniciativas que estamos diseñando desde Venezuela, específicamente el Grupo de Investigación de Gestión y Transformación Organizacional, y además de eso, la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, Claude Osvaldo Rusián. Él es del área de tecnología de los alimentos y además de eso también está dentro del área de nutrición también, porque él es doctor en esta área. Pero también nos acompaña una mujer súper empoderada, bella, hermosa, que es la reina de ese grupo de investigadores que hoy invité. ¿Por qué? Porque Piedi Agamés, ella está culminando su tesis doctoral, próximamente doctora en el nombre de Dios, y ella es de un área tecnológica que es de electricidad, electrónica y computación. Y es mujer, y eso a mí me encanta, porque en este momento estamos observando que a nivel mundial hay muy pocas mujeres que se están desarrollando en estas áreas. Y Piedi precisamente está haciendo un doctorado enmarcado en esta área, que es una formación técnica dura, pero también ella ha trabajado con proyectos
de índole social, trabajando la tecnología, pero con ese compromiso social que deben tener también las organizaciones. Y de eso vamos a hablar después un poquito. Y por último, no menos importante, tenemos a Renier Esquivel. Él es doctor, él es docente investigador de la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador, y él ha desarrollado también investigaciones en diferentes áreas. Él es ingeniero industrial, pero a su vez él es doctor en el área de las ciencias técnicas, y dentro de lo que es su área de investigación ha trabajado desde comportamiento organizacional hasta aplicación con inteligencia artificial, lógica difusa, para lo que sería el comportamiento también dentro de las organizaciones. Estos tres excelentes personas que tenemos acá, vea que estoy diciendo personas y no profesionales, aunque profesionales son excepcionales, tienen puntos en común. Uno, en este momento también forman parte del consejo editorial de la revista de investigación que estamos promocionando dentro de nuestra universidad, la UCTUS Global de Rusián, y a su vez también han tenido la posibilidad de participar en diferentes revistas científicas, no solo en sus países, sino también en diferentes áreas, no solo en español, sino en otros idiomas. Y por eso me parece pertinente que hoy nos acompañen, precisamente porque tienen ese componente que es indispensable para poder identificar cuáles son los retos y desafíos en el área de investigación. Los tres han sido pilar fundamental en la transformación digital que tenemos dentro de lo que sería el Grupo de Investigación, Estudio y Transformación Organizacional. ¿Por qué? Porque son personas que cuando converso con ellos inmediatamente me dicen, sí, vamos. Son personas muy proactivas y son personas que siempre están atentos y quieren ir explorando un poco más para ir mejorando todo lo que sería la capacidad técnica y cómo desarrollar sus áreas de formación. Pero para comenzar vamos a iniciar entonces con una serie de preguntas, por supuesto. Vamos a dejar abierta para que cada uno dé su opinión. En primer lugar, comenzaríamos obviamente por el título de este conversatorio, que se llama Investigación Científica e Investigación Aplicada, Retos y Desafíos. Para ustedes, ¿qué es una investigación científica y obviamente una investigación aplicada? ¿Quién quiere comenzar? Hola, Arigeli, muchas gracias realmente por la invitación. Sabes que comparto mucho este tipo de espacios, el repasar, el difundir la información. En este mundo lleno de tantas opciones para encontrar respuestas a nuestras inquietudes, no siempre podemos decirlo así, no siempre recurrimos a una fuente o no siempre nos encontramos con una fuente confiable, y siempre es interesante tener estos espacios para poder, desde la experiencia que hemos adquirido cada uno de nosotros, dar ese granito de arena, esa parte de responsabilidad social que tiene cada uno de los profesionales y de la cual yo siempre hablo, pues para acortar un poco, digamos que esa búsqueda a través de fuentes no tan confiables, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Estuve un poco retirada efectivamente porque estoy en la fase final de la tesis, pero bueno, confiando en Dios, vamos a entregar ese trabajo y a finalizarlo. Pues sí, bueno, en relación a tu inquietud, en temas de investigación, desde mi perspectiva, hay un aspecto que es interesante, y es cuando hablamos de qué es lo que quizás le surge a muchas personas, a muchos, me gusta decir personas, no tanto profesionales, porque yo considero que la curiosidad, que la creatividad,
que todas las otras cualidades, aparte de, digamos, de que tener experiencia en un área o tener conocimientos específicos en un área, hay habilidades y cualidades que tiene una persona, un investigador o alguien que trabaja digamos que en este camino, ¿no? Y es que sean personas curiosas, que sean personas persistentes, que tengan inquietudes, que les guste saber el porqué de las cosas. Y bueno, afortunado o desafortunadamente, afortunadamente, podría decirlo, las personas, pues, no siempre teniendo, digamos que un espíritu de finalizar una carrera, sí tienen ese tipo de cualidades, y desafortunadamente algunas no alcanzan a llegar a, digamos, a culminar su profesión para enrutarse por ese camino. Entonces, de pronto, partiendo desde esa idea, me gustaría aclarar que, bueno, la investigación aplicada, vamos de atrás hacia adelante, por decirlo de alguna manera. La investigación aplicada es un tipo de investigación en la que nosotros intentamos resolver o trabajamos más bien para resolver un problema de la vida real. Nosotros nos basamos en diversas herramientas, en técnicas, en metodologías, nos basamos en el conocimiento, en la ciencia que ya existe para resolver un problema real. Mientras que la investigación fundamental o básica o la científica, según el medio en el que se encuentre, hay personas que la denominan fundamental, otros básica, otros científica. Es un tipo de investigación que lo que se trata es de, vamos a resumirlo de esta manera, porque también hay algo que me gusta destacar y es usar un lenguaje común, porque con un lenguaje común llegamos a personas comunes que están tratando, como lo dije en un inicio, en esa búsqueda de información, tratar de encontrar un lenguaje familiar que les permita aclarar sus inquietudes. Y entonces este es el espacio apropiado para que quienes estén interesados en temas de investigación encuentren un lenguaje familiar, un lenguaje común, pero que les ofrezca información confiable. Entonces, bajo esa definición, podría decir que este tipo de investigación científica o básica o fundamental es más la que toma información, la recopila, la procesa, pero en sí se queda trabajando sobre la ciencia, ¿no? Se queda trabajando se queda trabajando sobre el análisis, profundizar sobre los fenómenos, y por decirlo así, no alcanza el punto que alcanza la investigación aplicada. Es decir, yo voy a tomar esta información y voy a un problema de la vida real y voy a encontrar una solución para ello. Sí, mis compañeros que seguramente quieren profundizar acerca de esta definición, pues sería interesante escucharlo. Bueno, esta sala es de ustedes, así que el que quiera hablar está en su casa. Renier, Enrique. Raniel, ¿tú quieres comenzar a hablar o cómo? ¿O hablo yo? No, yo lo que yo le quiero dejar, yo voy a hablar poco para darle la palabra a Raniel, que tiene más experiencia que yo en estas definiciones, creo yo, ¿no? Pero bueno, yo comparto con Piedi. Bueno, primero tengo que agradecer a Dijeli por la invitación y a los demás participantes. También les agradezco por participar aquí, ¿no? Por encontrarnos en esta sala para conversar un poco sobre esta temática que siempre lleva discusiones y que es bueno que las generaciones que vienen en desarrollo la escuchen para ir, como se dice, entrando en estas temáticas, ¿no? Yo comparto la definición que pide da cuando compara o cuando define la investigación aplicada y la fundamental. Ahora, lo que yo quiero resaltar, porque pide una definición que está bastante completa, lo único que tengo que resaltar aquí es que estas investigaciones, tanto la aplicada como la fundamental, tienen que llevarse de la mano. Tienen que haber una sinergia en estas investigaciones. Porque si solo nos quedamos en la investigación aplicada o si solo nos quedamos en la investigación fundamental, no va a existir el desarrollo como se quiere de un país, de una empresa o de una universidad. Porque la universidad, y el grande problema que algunas veces pasa es que la universidad se queda solo en investigación fundamental, básica o científica, y la empresa en la aplicada. Y sabiendo que los problemas de la investigación científica o de la investigación aplicada, si existe la sinergia entre ellas, puede llegar a ser más fácil. Y ahí
que cuando Didier me invita a esta reunión me parece extraordinaria porque estamos personas de diferentes áreas, con diferentes experiencias, pero vamos a un punto central. Y ahí esto se define como si es una empresa tiene problemas de investigación aplicada. Aplicadas que están poniendo en práctica todos los días y son repetitivas, son rutinarias. La científica o la científica o la básica trata de aprofundar más en los fenómenos. Ahora, ciertamente que aquí podemos conseguir un equilibrio y conseguimos respuestas de estos dos tipos de investigación y conseguimos unos productos mejores, ¿no? Productos en cuanto a publicaciones y esto. Yendo al punto de las publicaciones, siempre cuando publicamos artículos científicos con base fundamental, si le adicionamos la parte aplicada a escala ya no de laboratorio, sino piloto, a escala industrial, genera un gran aporte para esa área del conocimiento. Por eso, rotundamente, para mí, creo que esto tiene que, creo no, estoy seguro que esto tiene que ser un equilibrio entre estos dos tipos de investigación. Hola, buenas tardes. Bueno, Renier, ¿cómo estás? Gracias igualmente a Edigeli por crear estos espacios que son muy enriquecedores, ¿no? Y necesarios para todos y nos ayudan a continuar el camino del aprendizaje. Con diferentes visiones, experiencias. Es muy interesante estas iniciativas, por eso siempre trato de buscar la manera de decirle que sí y de tomarlo como prioridad, ¿no? Como ustedes decían, hay una gran brecha entre los que mayormente investigan en estas zonas del planeta, ¿no? En América Latina, que son las universidades. Somos a veces un poco lentos a la hora de aplicar las investigaciones en América Latina, no en América del Norte, y es el mismo continente, ¿no? Hay poca inversión en investigación y hay una crítica fuerte de la empresa también hacia la pertinencia de las universidades. Como mismo las universidades ven la empresa como muchas veces contaminadora, aglutinadora de grandes riquezas y una serie de problemas macro, también la universidad como institución, yo digo, mayormente que investiga, porque no solamente es la que le toca. Hay centros de estudio, centros de investigación, pero bueno, desde lo masivo creo que es lo más grande, ¿no? Y a pesar de que hay muy buenas universidades, hay todavía una gran brecha entre lo que se hace y lo que se aplica. Y cuando el empresario logra identificarlo, enseguida lo quiere. Lo que a veces no logramos vendérselo, ¿no? Y eso es un problema todavía, yo creo, que en partes de las universidades. También eso va en políticas gubernamentales, la inversión que hay hacia la investigación. En muchos lugares creo que es muy poca, ¿no? Entonces, hay investigaciones que son más técnicas y que se logran con esfuerzo a veces personal y que tienen un impacto grande en la producción. Una investigación que, no sé, del ámbito de la acuicultura y tiene un efecto directo en la producción, en la productividad, en los resultados de una empresa, pero cuando vienes a ver, no tiene los recursos suficientes, ¿no? Entonces yo creo que en eso está el reto, ¿no? Porque hay muchas investigaciones y se ha ganado en cultura hacia la investigación, sobre todo con la facilidad de información que hay hoy respecto a otros momentos, ¿no? Porque si no es por la internet, tuviésemos alguna revista, algún libro que alguien te presta, o si alguien viaja de un país a otro. Antes no existía, hoy hay más acceso a la información de calidad, aunque también se está creando el monopolio, se está creando la pirámide esta del acceso a la información y sobre todo la comercialización, o cómo decirlo, de la información. O sea, el acceso a Scopus, a la web de la ciencia es muy limitado, por lo menos para nosotros acá. Universidades de España, por ejemplo, de Europa tienen convenio y entonces estas tienen acceso a más Scopus. La web de la ciencia, eso es más bien orientado a instituciones y es muy difícil, ¿no? Entrar como los servicios que prestan. Entonces,
independientemente de que nosotros podemos acceder a revistas que están en estos niveles, obviamente se va yendo cada vez más a un negocio de quienes compran Scopus, de quienes lo venden, de lo que están comprando ellos detrás y de lo que se está haciendo, ¿no? Al punto que prácticamente para ya ubicarse en un cuartil importante, estás promediando los $2,000 el costo de una publicación. Y entonces, ya cuando entra al mundo comercial, ya hay que empezar a revisar la calidad, porque cuando accedes a esta revista, a veces los artículos no son lo que tú esperabas, ¿no? Y en fin, hay un proceso ahí que empezó bien, yo digo, ¿no? Y acá, por ejemplo, yo antes oía más o sea, estoy hablando de varias cosas, ¿no? Pero que tienen que ver el acceso a la información para la investigación. Yo oía mucho a Cielo como una base de datos de calidad, ya no la escucho casi. Posiblemente alguien la compró, la esté minimizando para que desaparezca y quede, ¿no? Y va haciéndose monopolio. Posiblemente, ¿no? No sé. Y así va pasando, ¿no? Entonces nos quedamos con Latindex, Redalí, alguna que aunque han mejorado la calidad en 2018, ya vas teniendo menos acceso, que es otro problema a la información de calidad, en fin. Entonces, con ese escenario de falta de recursos para la investigación, más información hasta el momento que antes para la investigación, pero detrás de esto todo un proceso de negocio que te limita a veces a la información última. Entonces, es complicado. Por suerte hay muchas universidades, en Venezuela las hay, en Chile, en Colombia, que tienen buenas revistas que están en Scopus, que están en esos niveles. Tú accedes a esas revistas, tienes una concepción de del sistemas abiertos distintos y accedes a eso con más facilidad y logras obtener alguna información. Pero para entrar a lo que hoy está aportando a la investigación, el acceso es difícil, es muy difícil, empezando por el idioma y el costo. Entonces, con esas barreras, creo que todavía va a ser complicado romper la brecha esta, ¿no? Entre lo que hacemos en las universidades, que es un potencial, porque cada estudiante de pregrado que hace una tesis de cualquier tema, eso es un aporte fundamental. Y cuando está en las manos del empresario interesado, enseguida lo absorbe, ¿no? Porque es una cosa de nivel, porque las universidades tienen su calidad. Pero ya cuando vas a niveles de maestría, doctorado, que son investigaciones más profundas, entonces un poco muchas veces, como decimos, la dejamos guardada, engavetada y yo digo, es como el proceso de fecundación, de nacimiento del óvulo, ¿no? De millones de espermatozoides, creo que uno solo es el que logra, sí, en una universidad, que hay 30.000 estudiantes, ¿no? ¿Cuántas investigaciones no se hacen con 1.000 profesores? Entonces, resaltas en una, en dos, es la que se conoce, ¿no? Y entonces, o sea, no creo que sea solamente un tema de la universidad, la brecha, porque hay muchos profesores que somos más teóricos, pero hay muchos que vienen de la producción y encuentran esta barrera. Entonces, el tema, como decía, creo que es de recursos de la misma universidad, del mismo presupuesto de la universidad, que a veces hasta los mecanismos legales de los países, sobre todo en universidades públicas, son limitantes, porque a veces cierran un periodo contable a otro en los presupuestos de las universidades con los presupuestos de investigación que no los puedes gastar porque es tan difícil ejecutar que a veces tienes el recurso y no puedes ejecutar, pero a veces no le aportas el recurso porque no es prioridad. En fin, un ejemplo en esto muy concreto y por muchas razones que tiene resultados son las universidades en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un porcentaje en el PIB de investigación significativo. Tiene fábricas, empresas al lado de las universidades produciendo lo que ellos hacen y son muy pragmáticos en esto y así han avanzado. Entre muchas cosas, ¿no? Un país inmenso, un enorme poder, cantidad de recursos obtenidos por muchas maneras que sabemos, pero en esta política ellos creo que son un ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor en nuestros países tienen menos recursos, pero a veces esto no le interesa a mucha gente, ¿no? Y el territorio se parece a la universidad. Si la universidad es una universidad pequeña, sin desarrollo, así es el territorio. Si la universidad es grande, investiga, aporta, la localidad va a ser así.
Entonces un poco creo eso, ¿no? Que en primer lugar se ha ganado en calidad en las investigaciones, ¿verdad? Porque ya hoy los profesores quieren publicar sus investigaciones en niveles de prestigio. Eso hace que la investigación que uno hace tiene un sustento detrás que respalda algo de calidad, ¿no? Aunque, decía, las barreras del acceso a la publicación, cuartil 1, cuartil 2, y bueno, ver si vas a España, a estos países europeos, los latinos nos miran de una manera, ¿no? Y así pasa todavía. Es difícil penetrar esos mercados, porque ya son mercados. Y bueno, creo que ahí estarían los retos, ¿no? El tema del presupuesto ninguno de nosotros lo puede resolver, pero creo que el tema de, no sé, mejorar un poco más la calidad o el impacto de las investigaciones es lo que nos queda, ¿no? Un poco eso es lo que quería comentar a modo de reflexión, unido a lo que ustedes planteaban. Renier, acabas de tocar, ya va, un momentico, acabas de tocar la fibra perfecta, porque antes de llegar estábamos conversando sobre precisamente ese detalle. ¿Cómo motivar a las personas para que continúen en su proceso de creación intelectual si no cuentas con presupuestos, si no cuentas con la infraestructura necesaria? Es importante de crear esa sinergia entre las universidades y las instituciones privadas o empresas, etcétera, precisamente para buscar los financiamientos, para seguir trabajando, porque, por ejemplo, ustedes están hablando sobre la diferencia entre una investigación científica y una investigación aplicada. En el caso particular de nuestra universidad, se desarrollan no tesis de grado, acá se llaman proyectos sociotecnológicos, socioproductivos y sociointegradores. Quiere decir que le dan respuesta a una necesidad que existe en real, una necesidad que existe en las comunidades. Y en estas comunidades hay algunos que van a organizaciones, hay otras personas que van a comunidades, etcétera, y han desarrollado proyectos muy, muy buenos y que tuve la oportunidad este año de hacer un estudio para revisar todos los planes de formación, los proyectos de investigación que se estaban realizando, y teníamos, o sea, ¿por qué tenemos un problema en la institución? Porque no hay una sinergia entre lo que se está haciendo a nivel de docencia, de lo que se hace a nivel de los proyectos de investigación, como, digamos así, como tesis de grado, y lo que está en lo que sería la creación intelectual de la universidad como producto final, no solamente como esa tesis, digámoslo así, que no son tesis, sino como verlo como un artículo de investigación que se lleve, por ejemplo, eso es un medio para difundir, socializar, presentar los resultados sobre un tema específico, y no se está haciendo. Y es lo que dice Renier, se están quedando engavetadas. Y les digo que tuve la oportunidad de revisar, porque tenemos acá áreas como instrumentación y control, y tenemos, o sea, se han hecho prototipos que yo me he quedado impresionada y le pregunto, ¿y dónde están? Y me dicen, los estudiantes se los llevaron porque los componentes los compraron ellos. Imagínense ustedes que está el proyecto, o sea, el escrito, la tesis, o sea, el producto, pero para observar ese prototipo no lo puedes observar en funcionamiento inmediatamente, porque los mismos estudiantes, como son los que están aportando para comprar los insumos, entonces eso es lo que está pasando con muchas instituciones, no solamente acá, o sea, las instituciones públicas tienen ese carácter totalmente distinto a universidades privadas, donde los presupuestos para investigación son mucho mayores. Y cuando tenemos presupuestos muy recortados, o sea, hay que poner en funcionamiento la creatividad, la innovación, y además de eso la motivación, buscar cómo automotivarnos para seguir trabajando y seguir desarrollando espacios que nos permitan socializar todo lo que hacemos. Y de verdad que yo los felicito, porque
en este espacio tenemos 3 personas con 3 áreas totalmente distintas. Por ejemplo, Renier está más ligado hacia el área universitario, porque él es docente universitario, profesor del área de posgrado también. Piedi y Enrique, ellos pertenecen a un grupo de investigación donde es una sinergia con la empresa, ¿verdad? Es una sinergia con la empresa, que es una connotación totalmente distinta en el caso de Renier y mío como coordinadora del grupo de investigación. Y es importante ver las visiones entre cada uno, porque entre todos el factor fundamental, que es lo que siempre hablamos, el financiamiento de los proyectos, eso es difícil. Pero tener acceso a esas bases de datos para poder buscar referencias que te puedan sustentar un proyecto de investigación, eso es importante, que es precisamente lo que está diciendo Renier, y está relacionado con algunas de las preguntas que tengo, que ustedes se han adelantado en todas las preguntas, porque ya prácticamente han tocado de alguna manera todo, y han ido pasando por todas las preguntas, como por ejemplo, decidir dónde publicar. Por ejemplo, Renier estaba hablando de revistas cuartil 1, cuartil 4, ok. ¿Cómo nosotros saber, por ejemplo, una persona que quiera comenzar a publicar, dónde publicar, cómo publicar y de qué manera publicar? Porque existen diferentes tipos de revistas de investigación donde nosotros podemos presentar los resultados de las investigaciones que se realizan, pero cómo saber dónde podemos publicar y de qué manera poder tener visibilidad como investigadores dentro de un área específica. El que quiera hablar está a disposición. Enrique, Piedi, Renier, ¿quién quiere hablar? Voy yo otra vez. Bien. Sí, bueno, yo le voy a dejar el formalismo de la definición concreta a la que yo me voy a ir a aspectos, vamos a decir, como motivadores. A mí me gusta mucho manejar mi lenguaje, lo dije ahorita, muy optimista en medio de lo que Renier comentaba hace un momento. Y es que realmente para Latinoamérica el acceso a la información, vamos a decirlo así, tiene ciertas restricciones. Esas restricciones en el acceso a la información también causan ciertas limitaciones. Y ciertamente para los casos europeos, las universidades y los centros de investigación tienen acuerdos que permiten que los estudiantes tengan un amplio abanico de posibilidades, pues tienen acceso a diferentes revistas o bases de datos. Las listas realmente son bastante extensas. Entonces podemos decirlo de cierta forma que esos acuerdos que ellos tienen con las grandes bases de datos nos permiten a nosotros estar actualizados. Pero puntualmente en qué hago o cuando digo, bueno, ya escribí mi trabajo de grado, empecemos por lo básico, escribí mi trabajo de grado y qué hago para publicar. A mí realmente me gusta aconsejar, verifica qué es lo que tienes para mostrar primeramente, porque existen dentro de los trabajos de grado que se realizan o de los trabajos de conclusión de curso que se realizan, como Dijeli lo dijo hace un momento, hay varias modalidades dependiendo de lo que cada universidad exija. Hay universidades donde solo es suficiente un informe de prácticas profesionales, pero hablando ya de trabajos escritos, sean de proyectos sociointegradores, de proyectos socioproductivos, así en esa misma línea se debe buscar el enfoque de la revista. Es decir, si yo me estoy enfocando hacia una revista que realiza publicaciones vamos a decirlo así, de investigaciones aplicadas o de soluciones a problemas de la vida real, y yo desarrollo un trabajo con esas características, es por esa línea que yo me debo seguir. Otro aspecto importante de las cualidades que yo digo que debemos apuntar es hacia cuál es, digamos así, cuál es nuestro mayor desafío en relación al lenguaje, porque eso también es un aspecto, yo lo veo muy interesante y desafiante cuando incluso una tesis de grado, de una tesis de grado se obtienen buenos resultados, y lo digo por experiencia, no propia, sino orientando trabajos de grado. Es posible obtener una información de una investigación aplicada
en este caso fue de un proyecto sociointegrador, en donde se puede hacer un plus con el desafío del lenguaje para intentar apuntar hacia otra revista, ¿sí? Podemos, por ejemplo, dentro de las revistas que tenemos en Latinoamérica que sean muy buenas, tenemos revistas que aceptan el lenguaje portugués, incluso en español también hay revistas muy buenas, lo dijo el profesor hace un momento, y también tenemos pues revistas en inglés dependiendo del área, ¿no? Hay otro aspecto importante para publicaciones, digamos que más enfocadas hacia aspectos más innovadores o más novedosos, y es, digamos que la calidad de la innovación, la novedad de lo que estamos presentando. Entonces, y esa novedad está enfocada hacia dónde, hacia información más centrada en una investigación fundamental o básica, o una investigación más aplicada. Entonces, es como una forma de nosotros trazar un esquema de cuáles son las características de nuestro trabajo y por allí vamos enrutando y vamos acortando las posibilidades de las revistas. Honestamente, yo siempre recomiendo que para empezar, para aprender cómo son los procesos, las etapas, intentemos revistas que estén a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros cuando estamos iniciando vamos a querer ir un poco más allá porque estamos aprendiendo a medir nuestras limitaciones y también estamos aprendiendo a imponernos retos al mismo tiempo, ¿no? Es posible que queramos llegar a una revista que esté, no digamos que fuera de nuestras posibilidades, sino que no está enmarcada dentro de lo que nosotros le podemos ofrecer a esa revista con ese trabajo. Entonces, sí es interesante como poner nuestro trabajo en el centro y o hacer una lluvia de ideas acerca de qué caracteriza ese trabajo para nosotros poder elegir de una manera inicialmente cualitativa, ¿no? Esto es, como lo dije, dando una idea para las personas que están empezando. ¿Por dónde me voy a encaminar? Si es posible que yo haya trabajado en un tema que sea multidisciplinar, porque desarrollé un trabajo técnico, pero que al mismo tiempo aportó a la sociedad. Esa podría verse así, o un trabajo que también desarrolló un trabajo técnico, pero que tiene impacto sobre aspectos ambientales. Entonces, es posible que yo pueda apuntarle hacia una revista con características multidisciplinares y no una revista enfocada directamente, vamos a decirlo, hacia un área de desarrollo. Entonces, en esa línea, cedo la palabra a mis compañeros. Enrique. Sí, bueno, yo voy a comenzar aquí por lo que quería intervenir cuando el profesor Renier estaba explicando, ¿no? Y yo digo que ciertamente esto de las publicaciones es un negocio, es un gran negocio. Y comentaba con Ediyeli que esto es un punto siempre de discusión. Y todo se va relacionando y vamos armando como el rompecabezas, ¿no? Con lo que vamos hablando aquí. Porque Renier dice que esto se ha vuelto un negocio, un monopolio, y habló de una cantidad, una cifra de dinero que está en medio, ¿no? Para publicar en las revistas por decirlo así, de alto impacto. Y Renier toca el tema diciendo que algunas veces nos sorprendemos con la calidad de esos artículos. Ahora, yo pregunto, y es una discusión que hemos tenido, ¿por qué pasa eso? El gran problema aquí pasa que esas revistas, teniendo obligatoriamente y rigurosamente, pasando todos esos trabajos por un proceso de doble ciego, ¿no? De revisión por árbitro, el problema es que este tipo de procesos no son pagos. ¿Qué es lo único que ganas ahí? Es el acceso a la información actualizada, porque pasa por tus manos ese tipo de información y tú te vas actualizando. Ahora, el grande problema es que esos procesos no son pagos. Profesor. ¿No es pago el revisor? Sí, no son pagos los revisores, ¿no? La revisión del trabajo no son pagos. Ahora, ellos te colocan un tiempo límite para revisar el artículo. Y te faltan 15 días y te mandan 4 mensajes, te faltan 10 días y te mandan 20 mensajes diciéndote que te apures.
Ahora, el gran problema de esto es que si tú le mandas estos artículos a profesores catedráticos que tienen alta experiencia, profesores titulares, y no hay ninguna recompensa por el medio, no hay la disposición. Entonces, estos artículos van para iniciantes, porque los iniciantes están haciendo currículum, están ganando experiencia, y bueno, le mandan estos artículos a las personas que están iniciando, no les interesa que le paguen, que no le paguen, no ven problemas por eso, y por eso que los artículos algunas veces salen publicados con errores. De ahí hay un tema interesante que le comentaba a Dijeli, que son los artículos, y Piedi después fue la que me comentó esto, y estuvimos revisando, son los artículos que después aparecen en algunas grandes revistas, Cuartil 1, con factor de impacto de 15, de 12, que son revistas súper buenas, diciendo que los artículos fueron retractados. Y tú dices, ¿qué artículo retractado? Claro, los artículos retractados, vamos a colocar un ejemplo, Renier o Dijeli publica un artículo, Dijeli publica un artículo en Venezuela, y viene Renier y nos cita Renier a Piedi a mí, en trabajos diferentes. Y por alguna razón nosotros nos metemos, porque siempre nos notifican, Renier te citó Dijeli, Enrique te citó Dijeli. Y tú entras por curiosidad, de las 100 veces que te citan, tú entras en ese artículo y revisas. Y resulta que te repara que muchas de las textos, de los textos, están de tu artículo, o están de otros artículos y no están citados. Entonces tú mandas una carta y reclamas, y son los artículos que después aparecen como retractados. Por no es fraude, por Plagio. Por plagio. Entonces todo esto es un negocio que las únicas que se benefician son las grandes empresas. De ahí a que Renier también tocó el tema que ese cielo, también, todo lo que ese cielo y ese esos son más de Latinoamérica, ¿no? Se escucha más en Latinoamérica porque ellos tienen bastante acceso abierto, pero también cuando vas a ver la calidad hay que tener un poco cuidado con esas cosas. Entonces, posiblemente la compran esas grandes empresas, las apagan, y entonces te ves obligado a tener que entrar en los scopus y en estas grandes bases de datos. Ahora, ciertamente que estas bases de datos solo tienen acceso las grandes universidades, porque es súper caro, pero como tienes un acceso amplio, tienes varios estudiantes, tienes una gran infraestructura, puedes pagar eso porque hay algunos descuentos y esas cosas, ¿no? Y después tú te pones a pensar en todas estas cosas y tú dices, bueno, esto es difícil. Es difícil este mundo de las publicaciones, este negocio de las publicaciones. Y después tú dices, esto es algo muy, si publiqué, me han rechazado el artículo 3 veces, 2 veces, y yo estoy confiante que el artículo es bueno, tenemos investigadores de alta calidad y todo, pero es que también esto va aquí, esto es como suerte, esto es calidad que tú estás produciendo, pero a veces suerte, porque esto depende, a veces se vuelve hasta subjetivo la evaluación de los artículos, porque depende del ánimo, el tiempo y la disposición que el revisor tenga para hacer este tipo de trabajo. Y después, dando respuesta a lo que Dijeli dice, dónde publicar, cómo publicar, y bueno, Piedi hablaba algunas cosas, y queda de mi parte completar aquí lo que Piedi decía, como dónde vas a publicar y qué vas a publicar, y cómo y cuándo, y esas cosas, ¿no? Ahora, yo de mi parte recomiendo, como Dijeli estaba diciendo, Vestigium como una revista para los iniciantes. Porque nosotros tenemos que iniciar dando... El primer artículo que yo publiqué fue en la revista de la Universidad de Oriente en Venezuela. Ese fue el primer artículo que yo publiqué porque tienes que darle algo a donde te iniciaste, tienes que devolver, tienes que ser agradecido. Si no eres agradecido, entonces Dios se encargará de eso, ¿no? Yo publiqué mi primer artículo en la revista Una Saber, de la Universidad de Oriente en Venezuela, porque yo me gradué de licenciado en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Oriente en el núcleo de Maturín, en Monagas. Entonces, mi primer artículo que conseguí publicar fue en la revista Saber. En la revista Saber, porque tú sabes que esto es un trabajo. Aquí fue algo interesante porque tuve la oportunidad de hacer las pasantías en Marihuitara. Entonces conseguimos
Y bueno, aquí uniendo aquí la conversación, esto fue una investigación que Polar, eso sí hay que resaltar de Polar, que ellos siempre han invertido bastante en la parte de investigación, de la parte social, aun cuando tienen un gran problema que Venezuela, la producción y distribución de alimentos fue solo para Polar, que eso es un grave problema de un país. Tú no puedes depender de una empresa, de una única empresa, por muy buena que sea, excelente Polar, excelente, para la alimentación de todo un país. Eso no puede ser. Eso no, para más del 50%, eso no puede ser. Ahora, mi experiencia en Polar fue extraordinaria. Y entonces en la licenciatura conseguimos crear la sinergia de la investigación aplicada, porque nosotros estábamos en producción real, tomábamos las muestras de la producción de los enlatados, 3 turnos, íbamos a los turnos y tomábamos la producción real, ¿no? Y fuimos a la investigación también fundamental, científica, y conseguimos ver las diferencias que habían de los procesos, las temperaturas y esas cosas. Ahora, lo que yo quería resaltar aquí es que yo hice mi primera investigación como fue de licenciatura para una revista a nivel nacional y una revista de la universidad para ayudarla a posicionar, porque si tú estás haciendo tu estudio de licenciatura en la UCTO, publica en la revista de la UCTO, que ciertamente te vas a foguear, tienes que iniciar para saber cómo es el proceso, cómo son todas estas cosas, y ahí inicias por tu casa. ¿Qué más? Ahora, después cuando desarrollas otras investigaciones en conjunto o de forma o solo, y ya tienes la experiencia, puedes ir atreviéndote a mayores desafíos. Y después aquello que Jelly dejó pendiente, que ahora me estoy acordando, sobre los presupuestos y los financiamientos. Aquí lo que necesitamos es motivación. Este negocio de las publicaciones, de captación de financiamiento y de este mundo de investigación, esto es motivación intrínseca y estabilidad emocional. Porque cuando te llegan 2, 3 artículos rechazados al mismo tiempo, dices, y después te llegan, puedes pasar, tengo experiencia de amigos, pasan un año solamente a escribir un proyecto. Y cuando te llega la noticia, no, fue rechazado. Tú dices, todos los estudiantes que tenía, todas las tesis que tenía planificadas, ahora voy a tener que recortar todo, tengo estos reactivos, bueno, tengo que ver cómo hago. Ahora, nosotros tenemos algo que ciertamente la educación en Venezuela, bueno, cuando yo estudié, que fue en el 2013, sí, de 2013 a 2012 a 2016, una cosa así. No, 2008 a 2013, fue 2008 a 2013, la educación en la Universidad de Oriente era excelente, con algunas deficiencias, algunas debilidades, pero fue muy buena. No hay nada que envidiar a la educación que tuve en Brasil o aquí en Portugal, no. Está a la misma talla. Ahora, si nosotros no tenemos el dinero, la inversión para captar los financiamientos, tenemos que abrir como estos espacios, las oportunidades para que nos vean, para divulgación. Si no tenemos la oportunidad, porque no tenemos los equipos, no tenemos los reactivos, para crear la investigación dura y fuerte, como le gusta a esta revista, vamos a crear espacios de divulgación, así como este, que alguien nos va a tener que escuchar, se va divulgando y se va pasando la palabra. Porque nosotros tenemos la capacidad y los conocimientos científicos, teóricos, se tienen. Ahora vamos a intentar llegar a las universidades por otras vías para desarrollar artículos que sean de revisión. No solamente los artículos técnicos, los artículos numéricos son los válidos. Vamos a intentar producir artículos de revisión que son súper interesantes estos artículos de críticas constructivas sobre un tema específico. Crear y ser una cosa radical y revolucionar las tendencias que hay actualmente. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, ahora mismo se reunieron aquí en Portugal 50 entidades entre empresas, instituciones educativas y parques de ciencia y tecnología. Todos enfocados, los 50 entidades, un proyecto de 100 millones de euros. 50% coloca las empresas y 50% la entidad pública que está dando el financiamiento. Y ellos están virados para
modificar y cambiar radicalmente la dieta, por decirlo así, el consumo alimentar en Portugal, para volver productos menos carbohidratos, menos sal, menos azúcar, más que tienen que ver a la conveniencia de la salud de los consumidores, ¿no? Ahora, nosotros también podemos llegar a estas universidades desde ese punto de vista para ir escalando. Y va a llegar un momento que vamos a llamar la atención y nos van a llamar solo. Tenemos que ir creando este tipo de oportunidades para que lleguen el financiamiento, ¿no? Y ver cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos y tocando las puertas. 10 te van a decir que no, pero uno te va a decir que sí. Ahora, la otra cosa buena, la otra punto que tenemos que fortalecer es dar respuesta de calidad cuando nos comprometemos a este tipo de compromiso. Porque muchas veces nos dan las oportunidades, pero después resulta que no damos la talla porque no, por miles de cosas, ¿no? Ahora tenemos que ser persistentes, amar lo que hacemos para poderlo hacer con amor y poder hacer las cosas realmente comprometidos con lo que queremos. Yo pienso que esto es lo que yo tengo que decir por aquí sobre este tema. Claro. Una pregunta, no sé si Renier también me puede aclarar un poquito sobre esto. Tocaba hablar precisamente sobre investigaciones, digamos así, de carreras duras, ¿verdad? Que hablan sobre lo que es la parte biológica, la física, matemática, la parte experimental, Pero tú acabas de mencionar algo que es, por ejemplo, que se desarrolla un proyecto durante un año, tienes unos resultados, lo envías a una revista y te lo devuelven. Si ya tú tienes unos resultados, ¿verdad? Se supone que tú hiciste la fase de experimentación, tú hiciste todos los análisis, obtuviste los resultados. ¿Por qué una revista te puede decir que no en ese caso? ¿Cuáles son los factores que de repente inciden en ese caso para decirte que no? Renier, tú eres más del área de gestión del talento humano, pero igual aplica. Una persona que ha realizado, por ejemplo, su tesis de grado y obtiene unos resultados y después envía a una revista, ¿por cuáles son esos criterios de repente que la persona no cumple, que tiene que tomar en cuenta cuando esté realizando? Porque una cosa es hacer una tesis y otra cosa es irse a un artículo científico. Un artículo científico ya tiene, primero, el número de cuartiles es totalmente distinto. Acá una tesis puede ser 80 páginas y acá en un artículo tienes que hacer un compendio y saber qué es lo que vas a escribir en 10, 15 páginas. Pero escribir, redactar 10, 15 páginas, o sea, que sea de calidad, ¿no? Como decía Enrique, al inicio que uno empieza a publicar, va recibiendo, o sea, recibes más rechazos que aceptación, ¿no? Y entonces yo recuerdo una estancia en Venezuela que hice como un maratón de artículos, ¿no? Y envié, eso no es así obviamente, pero bueno. Y estando ahí recibí constantemente las malas noticias, ¿no? Porque como tenía más tiempo trabajar esto y revisarlo allá, entonces recibí todos esos rechazos, ¿no? Como de 10 artículos, rechazaron como 2, como 8. Pero que los venía trabajando hace un tiempo, ¿no? Y claro, no tenían la calidad, ¿no? Pero a veces uno en la masividad, en el desespero de publicar, y eso lleva, algunos de más calidad llevan más tiempo. Son procesos largos. Entonces, es así, ¿no? Uno recibe más rechazos que aceptaciones y yo creo que eso es bueno, porque te va enseñando, ¿no? Y bueno, y te queda esa ansiedad por el éxito, por la publicación, y es mejor, ¿no? Como que es un reto, entonces, porque lo fácil no le gusta a nadie, ¿no? No te motiva tanto como... Es difícil. Yo pienso que o sea, hay varias causas. A veces la revista, a veces se vuelve un poco tedioso el cumplimiento de los requisitos, porque velan un punto, una letra, y tienen normas APA, pero a sus características particulares, ¿no? A veces hay un paréntesis, a veces volumen no es VOL, un punto, o sea,
En eso a veces te desgasta y a veces por eso te rechazan, por esos detalles. Y otra causa también es, bueno, calidad del resultado que vas a publicar. Pero yo creo que los que más revisan la revista, y es a lo que nosotros a veces no entendemos, es al público objetivo. Nosotros escribimos a veces cumpliendo unos requisitos para nosotros. O sea, cumpliendo los requisitos de la revista, pero para nosotros. Sin embargo, la revista sabe cuál es su cliente. Entonces hay que escribir para alguien. Escribir es súper difícil. Por lo menos yo que soy ingeniero, es una habilidad que es muy difícil. Por eso a veces los artículos tenemos que hacerlo entre varios. Y de hecho, estas revistas de mayor impacto buscan a veces también, tú ves que estos artículos de los asiáticos, no sé, los chinos, los coreanos, son 8, 10 nombrecitos de esos corticos de ellos, pero son varias personas, ¿no? Y eso camina bastante. Porque escribir es difícil, pero creo que no nos ubicamos en el público objetivo de la revista. ¿A dónde va la revista? Como decía Enrique, bueno, a lo mejor hay una necesidad, no de tanto artículo técnico que te ponen un análisis estadístico, que muchas veces no nos gusta. Yo soy crítico de la estadística, con todo respeto. La estadística le pasó algo, se usó terminología, usó métodos y demás que hoy no la queremos, ¿no? Y no es más fácil buscar una página de internet que haga un análisis de varianza o de desviación y demás, y ahí saca y un análisis. El SPSS no evolucionó, quedó muy robusto, inentendible. Entonces, es una herramienta importante en la investigación, pero cuando la pones en los artículos, tecnifica y sube, pero creo que es un momento en donde, como decía Enrique, debemos artículos de reflexión, de crítica, porque a muchos no les gusta la estadística. Lo ven en las universidades, los estudiantes no les gusta y la pasan así como, y le pasó un poco a la filosofía. O sea, son ciencias muy importantes, pero quedan en una terminología que lejos de continuarse popularizando, se quedaron, no sé si en un plano muy abstracto, no sé, es un criterio muy personal, pero creo que no evolucionó. La estadística es la misma desde que se inventó y la forma de interpretar, analizar. Entonces, cuando ves artículos buenos, tienen eso. Usted le pone un análisis estadístico a que alguien te ayude y sube. Sí, ya, pero bueno, ¿y qué más? Entonces, la parte teórica, la reflexión, a lo mejor lo epistemológico, hasta lo filosófico, que es una necesidad, hoy no lo es. Entonces tú dices, este tema me importa, los modelos de gestión de algo. Cuando vas a buscar no encuentras buenos artículos de eso, porque son muy genéricos. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Y además, la estadística se manipula muy fácilmente, entonces por eso es que creo que hay que evolucionar en la forma que se escribe y se visibilizan los resultados de investigación en las revistas, ¿no? Porque a veces al empresario no le interesa eso, empezando. Al empresario no le interesa un resultado estadístico. Le interesa la solución que se va a derivar, que puede tener un fundamento en toda esa estadística y esos métodos, ¿no? Entonces, hay que ver, como le decía, que puede ser que las revistas estén buscando un público objetivo más amplio, el sector empresarial, por ejemplo, porque a veces se queda dentro del ámbito académico, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser una causa de que te rechacen. Además, como te decía, los requisitos, ¿no? Otras veces puede ser el idioma, en fin, ¿no? Al inicio mencionabas algo de Yeli, de que pueden hacer las universidades. Las universidades tienen un potencial de cosas que pueden hacer para estimular. En primer lugar, las universidades son muy rígidas con los sistemas de compensación. Se basan meramente a lo que está estipulado, si son públicas, a los códigos de cada lugar, y es sueldo y se acabó. Eso está muy rígido en algunos lugares. Miren, en Ecuador hay algo importante, hay una experiencia importante. Y hay universidades que tienen dentro de su sistema presupuestario pagarte un libro, pagarte una publicación en Scopus, pagarte una tutoría, pública o privada, ¿no? Porque el país lo permite. Entonces, tú haces una publicación en Scopus, te pagan $800, $1,200. La gente publica. Tú ves Ecuador en 5 o 6 años, los resultados y la visibilidad que ha tenido ha sido algo llamativo.
por políticas que han cambiado primero que todo, ¿no? Políticas que han hecho cambios, pero detrás de eso también hay muchas universidades que aplican compensaciones, ¿no? Maestrías, coordinaciones, publicaciones de libros, y hacen un estímulo directamente con efectivo, ¿no? Directo al corazón. Pero las que no tienen esos presupuestos, y conozco que he trabajado en universidades con presupuestos mucho más limitados, tienen todo un potencial para estimular, porque la estimulación no solamente es económica, también es espiritual, ¿no? Y menos que menos, ¿no? Eso va a tu evaluación de desempeño y felicidades, y es para ti. Entonces, a veces las universidades, en primer lugar, entramos en las comparaciones pública y privada, ¿no? Eso habría que estudiar bien. Pero quedan como que no tengo presupuesto y te genera una desmotivación, una apatía. Y sí se puede hacer, porque a veces hasta están los presupuestos. Lo que no encontramos los mecanismos de ejecución. A veces quedan los presupuestos sin ejecución, ¿no? Pero en ese escenario, y Enrique daba la solución, es crear estos espacios. Porque hay muchas instituciones en el mundo, organizaciones que tienen presupuesto para financiar cosas, pero nosotros no lo buscamos. Entonces, cuando lo descubres, bueno, ¿qué cantidad de dinero hay para esto? Un poco no lo habíamos descubierto. Y hay muchas organizaciones con la mirada en América Latina que quieren financiar cosas, pero si tú tampoco le llevas un proyecto de calidad, nadie va a regalar el dinero, ¿no? Si no hay una factibilidad, si no hay eso, ¿no? Entonces ahí va un problema la capacidad de los profesores y los investigadores, las competencias de los profesores. Entonces, allí hay una brecha también, ¿no? Por un lado pueden estar los recursos si no favorecen tu país, la política o la universidad en el ámbito internacional, y que puede ser ilimitado, ¿no? Y entonces creo que va, como decía, la gestión de la universidad. Aquí en Ecuador han habido muchas, como decía, muchas experiencias, incluso universidades privadas que bueno, supuestamente tienen una autogestión para sus gastos, que no son con fines de lucro, supuestamente, ¿no? Es como se plantea ese tema de la universidad privada, autofinanciada. Ellos tienen unos conceptos ahí bien particulares, pero bueno, tienen dueño y ganan. Y sin embargo, apuestan y pagan, como les decía, ¿no? Más que las públicas. Esto que les mencionaba, ¿no? Los artículos, los libros, las tutorías, son más dados a eso, porque saben que eso se revierte pues en más visibilidad, más prestigio y pues más clientes, más estudiantes, ¿no? Y a veces las universidades públicas lo tienen establecido por la autonomía que tienen más presupuestos de millones de dólares, porque son apoyadas más que las privadas por el gobierno, y sin embargo no tienen sistemas que estimulen, que motiven a los docentes a que puedas desarrollarte. No a lo mejor con dinero, que es un móvil importante en la motivación, obviamente, sino con políticas que lleven a lo mejor una beca o a pagarte un viaje a Alemania para tú coordinar con unos profesores allá una cosa. O sea, ni eso, ¿no? Y hasta quedan presupuestos, cuando ves los balances final, quedan hasta problemas de gestión, ¿no? Que yo veo ahí. Y el otro tema, bueno, ¿dónde publicar? Sí, es bueno, es verdad que es bueno empezar por casa. Hay universidades que han ido ganando cultura y tienen buenas revistas, y creemos que, bueno, como es de la universidad no es buena, pero sí, están indexadas en Latindex, en MIAR, van buscando en EDIPLUS, que es europea, van buscando ascender, ¿no? Y entonces, en esto yo creo que esto entra en la infotecnología. Es un tema para estudiar, pero que no tienes para cuándo acabar. Porque entonces te metes en un mundo muy desconocido. Hay revistas depredadoras que te hacen ver que están en nivel alto, te cobran, y tú no sabes ni de dónde salieron, y hay miles de revistas de estas. A veces regalamos trabajos muy buenos a EUMED. EUMED es una experiencia excelente. Esa gente hay que envidiarlo. Es española. Y ellos te lo dicen claramente: nosotros no somos responsables de lo que tú publiques, eres tú. Te cobran $15, 20 euros, 15, 20, 15 euros, 20 dólares, no sé. Y hay una cantidad de trabajos allí, sobre todo de esta región, porque la aceptan acá,
esa revista, ¿no? Y a veces no son arbitradas, pero ellos lo hacen bien. Ellos te dicen, nosotros no somos responsables, no te vamos a arbitrar. Si es malo el artículo, es tu responsabilidad. Es una concepción y les ha dado resultados, llevan 20 años, ¿no? Y hay muchos trabajos allí. Obviamente, el que no sabe de esto, o regalas el trabajo, o lo haces de mala calidad y lo subes porque no te interesa, porque lo que quieres es graduarte de tu maestría y te piden un artículo, ¿no? Entonces hay una diversidad con esto, que una solución es buscar un profesional, un especialista. Nosotros tenemos subutilizados los licenciados en bibliotecología y esas cosas. Y creemos que ellos están para darte un libro en una biblioteca, ¿no? Entonces hay un profesor amigo mío que yo le pregunto, ¿no? Y me informa, mira, el Scopus lo compraron los chinos, eso es una cantidad de dinero que no sé cuánto, y te menciona y te dice, ¿no? Y ellos son geniales y te dice, busca aquí en la web oculta, hay metabuscadores que no te busca Google, porque Google te aparta de esos metabuscadores y busca otros metabuscadores. Entonces, te va generando una cultura porque, o sea, lo que quiero decir que esto es una profesión. Aprender a aplicar, y esto es un mundo tan amplio que, como decía, hay que empezar por casa, después preguntar, a lo mejor en Latindex, que en el 2018 se actualizó un poco y ganó un poco de calidad y de prestigio. Cielo, así. Pues cada país también establece sus niveles, ¿no? Puede que los países tengan un nivel y te orienten, bueno, vamos por acá. O la universidad tenga su prioridad y te oriente, pero el que no tiene ninguna orientación, empezar en casa y buscar un especialista. Estos profesionales que les decía, no sé si hay otro, a lo mejor informático, o sea, hay algunos especialistas en estas ramas que creo que nos pueden ir asesorando, ¿no? Fíjate que ahora está buscando y tú puse dueño de Scopus. Miren la cuarta pregunta. La primera, ¿quién es el creador de Scopus? Bueno, ese bien no sé. ¿Cuándo se creó? ¿Cuánto vale? La cuarta pregunta, ¿qué es mejor, Cielo o Scopus? Y eso me llamaba la atención porque ahorita les decía que Cielo, que es una base de datos o sea, que hace referencia a revistas de una calidad muy buena, bueno, de esta región. Ahora te lo ponen ahí comparando, ¿qué es mejor, Cielo o Scopus? ¿No? Entonces, bueno, ¿será verdad que Scopus se quiere tragar esto? Después se querrá tragar el Latindex y ya después no sé qué quedará, ¿no? No sé, ¿ves? Hay que estar siempre alerta de esto. Porque tenemos que, o sea, tener cuidado, porque si no, estamos regalando nuestro trabajo, nuestra investigación, en lugares que a lo mejor no tienen la visibilidad, o revistas depredadoras que además de que le damos nuestros resultados, a veces muchos años de trabajo, le damos dinero. O sea, estamos haciendo un papel ahí, trabajo de año, buen trabajo, lo das en una revista depredadora o una que no tenga buena visibilidad, que a veces hasta te cobra, entonces la gente ya viene con eso, lo presenta aquí en su maestría, se hizo magíster, porque le pedía un artículo, o para trascender en una categoría docente, o para tener una evaluación de desempeño, ya cumpliste, ¿no? Sí, pero no te das cuenta que te está volviendo nuevamente un esclavo, ¿no? Son procesos neocolonizadores. Entonces, regalaste años de trabajo y regalaste hasta tu dinero. Entonces, el que inventó esto son tipos geniales, porque tú no te das cuenta de lo que te están haciendo, ¿no? Y es verdad que son modelos de negocio que hay que aprender de ellos, ¿no? Eso no se escribe en ninguna carrera de finanzas, de negocio, contabilidad, administración, te enseñan esos modelos de negocio, en la que ya estamos inmersos, ¿no? Y de ahí no podemos salir. Pero bueno, sí decía, establecer tus prioridades, tus niveles y sobre todo buscar un experto, es lo que yo recomiendo, para que nos oriente a dónde vamos a publicar. Procesos de publicación de calidad son demorados. Esto, como decían ustedes, es motivación, es pasión, es empoderarte de esto, porque hay mucho, en este ámbito hay mucho de todo. Entonces, tampoco por cumplir para una evaluación de desempeño, por una categoría docente o para un indicador de la universidad o un indicador de una maestría que me piden a veces publicaciones, puedo darle paso a todo lo que está en la periferia y deteriorando la calidad de la investigación, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que quería añadir a modo de reflexión, no sé. No, mira, diste en el punto nuevamente, porque
lo que estás diciendo, eso es lo que de alguna manera todos han presentado en este momento, que la motivación que se genera en cada uno de nosotros es fundamental. Y esta es una prueba de eso, que estoy siempre, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, porque conozco el talento, he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente y encontrar a alguien que nos guíe, eso es importante. Por eso es que yo te busqué a ti, porque tienes la experiencia y obviamente tendrías que, o sea, estoy hablando a nivel general, es presentar la idea que se tiene, o si ya tienes un proyecto, presentárselo a alguien que tiene afinidad en el área y de esa manera entonces esa persona te puede guiar para poder hacer tu artículo de investigación. Que te lo acepten, que no lo acepten, eso ya queda de parte obviamente de la revista. Si hay incumplimiento de los parámetros, porque cada una de las revistas, como bien lo han dicho ustedes, tienen unas normas y esas normas hay que seguirlas porque son las condiciones principales para que te acepten o no te acepten dentro de estas revistas de investigación. Pero No, además de te eso, cuento que todo ajá, esto es por haber sido víctima de todo eso, ¿sabes? No es que porque alguien me lo contó. Todo lo que te digo que pasa me ha pasado, ¿no? Pagamos una revista de esa depredadora sin saber que eran depredadoras, las IJ. Yo le digo IJ, porque más o menos tiene Journal History, esas siglas, ¿no? Son muchas, ¿no? Y pagamos como $300 en esa revista a algunos profesores. En ese momento para nosotros era bastante dinero. Y después no la podíamos reportar en ninguna evaluación, nada, porque no servía, no estaba indexada en nada. Cuando tú decías que estaba en la web de la ciencia, estaba en el Scopus, el que buscaba, enseguida te dabas cuenta que no estaba ahí, era mentira, ¿no? También una vez oh hicimos my una God, publicación importante, Publicia, dicen que es alemana, que te publica tus tesis y demás y te va generando un dinero por las ventas, en fin. No dudo que el sistema no sea así de verdad, pero ellos no tienen arbitraje, ellos, o sea, hay de todo, ¿no? Mientras más caes en todo eso, más vas aprendiendo a no volverlo a hacer, ¿no? Son muchos años ya siendo estafado y llega un momento en que tú tienes que aprender, ¿no? Yo creo, Renier, que lo que tú dices, esto aquí cabe destacar que la experiencia es quien hace al profesor, ¿no? Y de ahí es que la búsqueda de apoyo y recurrir a especialistas, o que no sean especialistas, pero tengan más experiencia que tú, puede ser de gran ayuda. El Yeli dice, pero ¿cómo que tú desarrollas una tesis de doctorado, de maestría, y después mandas el artículo y no lo consigues publicar? Yo digo, y es verdad lo que dice, es todo, la experiencia y todas las veces que has intentado y te lo rechazan y vas, la experiencia que te crea esa sabiduría, ¿no? Y es así. En la tesis de doctorado o de maestría, tú colocas todo lo que se te ocurre y cuentas paso a paso lo que te pasó y es así. ¿Y quién te va a decir que no? Nadie. Y desde que ahora, en el caso que tú trabajes con playas, por ejemplo, la recuperación de las playas de Cumaná, la única forma que a ti te reprueben, es que tú llegues a hablar del arroz que se produce en China. Esa es la única forma que te reprueben en una tesis de doctorado o maestría. Porque quien hizo esa tesis fuiste tú, nadie te va a decir que no. Y desde que tú eches tu cuento con una mínima de lógica, listo, nadie te va a decir que no. Ahora, el cuento con las publicaciones es diferente, porque como bien dice Renier, la estadística no te gusta, pero si tú le metes a ese análisis de playa que tú hiciste una estadística brutal, multivariada, te sales de estas convencionales de ANOVA, de TEDxTude, de Educa, no, te metes para estadísticas multivariadas que trabajan con las regresiones lineales y no sé qué, con las comparaciones múltiples, ya listo, eso no necesitas trabajar con unos análisis robustos, no. Ahora, tienes otra opción, si no te sabes las estadísticas, tienes que contar con financiamiento o con grandes amigos o conocidos en universidades que tengan equipos como
que sean equipos realmente robustos, que te den análisis robusta, y entonces tú dices, bueno, no tengo la estadística, pero tengo la tecnología, que son los equipos, que son los resultados, ¿no? Y entonces es la forma de publicar. Porque eso también, y ahora el idioma, ciertamente, si, normalmente las cuartil 1, cuartil 2 son en inglés. No tienes para dónde esquivar eso, ¿no? Y después lo primero que te colocan, debe ser revisado el paper por un hablante nativo de esta lengua, de la lengua, del idioma del inglés. Listo, eso se paga y eso se hace. Listo. Ahora tienes que tener dos cosas, tecnología o calidad estadística. Y todo artículo antes de enviarlo tienes que ver el público realmente, como los consumidores, por decirlo así, de esa revista. Tienes que evaluar bien los consumidores de esa revista. Y otra cosa que es interesante aquí es revisar de punta a punta ellos llaman la guía para los autores, la guía de los autores, porque la misma revista te dice, en el caso de los alimentos, mira, yo estoy interesado en publicar artículos que trabajen con tecnologías emergentes de conservación de alimentos, que se enfoquen en la calidad química, física y microbiológica. Ahora, si me vas a evaluar los compuestos fitoquímicos, los compuestos nutracéuticos, no me interesa, no mandes para acá. Y algunas veces, por desesperación, por no leer, por no tener detenimiento, o por no consultar a un especialista o a una persona que tenga más experiencia, el artículo te lo rechazan. Esas son cosas que algunas veces queremos aprender nosotros, vivir la experiencia, y otras veces no contar con la disposición o con el atrevimiento de ir a batir la puerta a un especialista y decir, mira, ayúdame, mira, tengo este problema. Eso yo creo que son las cosas que pasan en cuanto a la publicación de una tesis para revistas, para artículos, convertirlo de una tesis para un artículo. Yo creo que esas son las cosas que pasan ahí, ¿no? En cuanto te rechazan y esas cosas. Ve, Enrique, pero tampoco, no todas las investigaciones son de corte cuantitativo, o sea, que tienen que tener números para hacer la justificación del mismo, porque si hablamos de estudios sociales, de estudios donde no entra por ninguna parte lo que es la parte estadística, tampoco podemos decir que este tipo de investigación no va a ser aceptada en una revista, como decían ustedes. Hay que ver también el tipo de revista donde la voy a publicar y si puede entrar el tipo de investigación que yo desarrollé dentro de este tipo de revista. Porque, por ejemplo, mis tesis de maestría y mi tesis de ingeniería tuvieron netamente lo que era la parte estadística. De hecho, mi tesis de maestría coloqué la parte experimental y además de eso también trabajé con todo lo que fue unos estudios aplicando lógica difusa, etcétera, etcétera. Pero mi tesis doctoral por ninguna parte tuve estadística, por ninguna parte, porque fue un constructo teórico a donde yo llegué. Y en ese constructo teórico yo trabajé, o sea, otros elementos que en ningún momento yo podía hacer el estudio cuantitativo, sino porque yo estaba trabajando con 4 dimensiones que tienen que ver con lo que es la persona, con el ser. Entonces, no por eso, o sea, en una revista, si yo quiero participar en una revista, o sea, lo que quiero es que la gente entienda que indistintamente si tú vas a publicar en una revista y tú tienes un estudio, puede ser con una metodología, un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo o mixto también, puede ser aceptado. Eso va a depender también del tipo de investigación, de la revista donde vas a enviar tu producto científico y todos esos elementos, porque acá nos van a ver personas que están en diferentes áreas, no solamente en el área de ingeniería, sino también personas que están en otras áreas que de repente los estudios son totalmente distintos.
Obviamente que ya eso va a depender de cada quien, de cómo desarrolla el producto de investigación a través del enfoque metodológico que utilice. Ojo, o sea, no quiere decir acá que las revistas solamente, todas las revistas tienen que ser de corte cuantitativo y si no ven estadística no la aceptan. O sea, quiero que ustedes también enfoquen No, un poquito. eso que dice Yelis es bien cierto. Sabes que ahora mismo de Bolivia, me invitaron a ser asesor de una tesis de doctorado. Entonces yo lo primero que le preguntaba al estudiante, ¿no? Que si era de cuantitativo o cualitativo la investigación, ¿no? Entonces me dice, no, esta investigación es netamente cualitativa, no tiene número, porque trata de sustentabilidad. Trabajan en una empresa y van a buscar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo se colocan en la empresa, cómo ellos desarrollan esos objetivos realmente con los trabajadores, la parte de sostenibilidad, la parte de ambiente y solamente cualitativo, es todo cualitativo. Ahora, aquí se trata todo de la metodología. Cuando yo decía de la estadística, realmente sí, la estadística forma parte fundamental cuando es cuantitativo. Pero cuando es cualitativo, la metodología es que, y en uno u otro, la metodología que utilices es la que realmente te va a ayudar a publicar en revistas de alto impacto. Es la metodología que utilices, el número de personas que utilices, que entrevistes, por ejemplo, el número de datos que genere. Eso es lo que realmente te va a ayudar a dar la confiabilidad del muestreo que estás tomando y de los resultados que estás obteniendo, ¿no? Ahora, también hay otros que trabajan con simulaciones. Eso es otro mundo, ¿no? Esos son otros mundos y en todas estas áreas hay cabida para publicaciones, ¿no? Hay que revisar las revistas. Bueno, yo creo que este tema da para muchísimo más, porque han tocado puntos que estaban fuera de las preguntas que tenía por acá, y además de eso tocaron todas las preguntas de alguna manera. ¿Por qué? Porque establecieron también la importancia que reviste la investigación en el área productiva. Y ustedes lo han dicho, si de verdad se comienza a establecer esa sinergia, se puede lograr mejorar los procesos productivos de las empresas, de las instituciones, de los países donde estemos desarrollando las investigaciones. Pero como citaba Renier, hay que comenzar con promover la cultura de la investigación, la cultura investigativa. Si no hacemos eso, no vamos a tener visibilizados los resultados de todos los proyectos que se están desarrollando. Y como decía Piedi, por ejemplo, acá en Venezuela, este año el Ministerio de Ciencia y Tecnología abrió solicitud para los investigadores, no solamente a nivel de universidades, sino que también le están dando oportunidades a proyectos, personas que están desarrollando investigaciones dentro de las comunidades también. O sea, no es solamente en este momento que se está buscando lo que serían los saberes científicos arraigados en lo que sería el desarrollo de la formación universitaria, sino también se está buscando fortalecer esos saberes propios que se encuentran dentro de las comunidades y que de alguna u otra manera han ido produciendo avances en algunos procesos y que pueden ayudar, por supuesto, a establecer esa sinergia con el sector productivo en algunos casos. Entonces, yo quiero agradecerles a los tres por participar el día de hoy, porque en el caso de Piedi y Enrique están en Portugal y la diferencia horaria es bastante fuerte. En el caso de Renier, yo sé que hoy tiene una agenda súper ocupada y de verdad que le agradezco muchísimo que esté acá, porque ustedes tres han mencionado elementos que dan para hacer debates mayores, porque
hay que reconocer que la investigación es importante, pero cómo poder fomentar las investigaciones, cómo poder mantener y diseñar esos procesos de alianzas estratégicas que nos ayuden a mejorar los resultados de una investigación, porque no es solamente Dijeli hacer algo aquí en Cumaná, sino que de repente lo que yo estoy haciendo en Cumaná, Renier lo puede aplicar también desde la universidad donde está y podemos comparar resultados y eso nos permite llegar a algo mejor. De repente los resultados que yo tengo son distintos a lo que tiene, aunque apliquemos el mismo instrumento. Y eso es importante, hacer las validaciones de todo lo que estamos haciendo. Edieli, disculpa que te diga, esa es otra de las formas, de las metodologías, por decirlo así, de los métodos que te ayudan a publicar en revistas de alto impacto. Cuando tú contrastas tu metodología o tu instrumento en diferentes poblaciones y no de tu país, sino de otros países. Esa es otra grande instrumento o grande metodología que se puede utilizar y da valor o enriquece tu trabajo. Y con aquello que estabas hablando de las investigaciones que desde Venezuela están impulsando a las comunidades, el gran problema, no, la única desventaja que se tiene ahí cuando las investigaciones son muy locales o son para resolver un problema muy local, muy regional, es que después que no se queda difícil, hay que intentar después cuando se vaya a publicar proyectar eso hacia un campo más grande que se pueda ser aplicado a diferentes productos, ¿no? Diferentes proyectos, diferentes ámbitos, porque si no queda como solo muy local y después no queda como ampliarlo, ¿no? Cómo aplicarlo a otras partes, ¿no? A otros casos de estudio. Y queda difícil eso. Algunas veces también por eso rechazan los trabajos. Pero si se une esta parte del instrumento, ser aplicado en diferentes universidades, en diferentes países, eso también crea una robustez del trabajo bastante interesante. Pero de verdad que muchísimas gracias. Me gustó mucho este panel precisamente porque tenemos tres visiones de tres áreas totalmente distintas. En el caso de Enrique, él trabaja en laboratorios. Piedi trabaja en laboratorios, pero también utiliza lo que es simulaciones, precisamente por su área, porque obviamente es una red muy grande. Y en el caso de Renier también puede aplicar con simulaciones para ver comportamiento, para medir comportamiento, pero también trabaja lo que es la parte del ser, de las personas, del talento humano, de la gestión del talento humano, las competencias, y eso es otro tipo de investigación. Por acá nos está pasando Enrique, unos enlaces de unas becas. Perfecto, Renier está pendiente allí. De unas becas en Portugal a las personas que quieran entonces esta información, accedan acá. Ok, una vez que terminemos esto, como no pudimos hacerlo en vivo, ya lo voy a pasar de una vez para montarlo y que la gente entonces tenga la posibilidad de ver y comentar. Muchísimas gracias a los tres. Siempre es un placer contar con ustedes en estos espacios. Cada vez que me reúno con ustedes, creo que necesitamos como 10 horas para poder, porque ustedes, en base a las experiencias, tienen la posibilidad de desarrollar mucho más estos espacios. Yo les agradezco porque son investigadores, son jóvenes y ya tienen un background y de esta manera pueden aportar valor a las personas que están comenzando a formarse en estas áreas. Y a los que ya tienen experiencia, es bueno que los conozcan porque se pueden establecer alianzas también para ir mejorando o desarrollando proyectos macro que nos ayuden entonces a engrandecer. Bueno, desde Cumaná, la primogénita del continente americano, lo más lindo que tiene Venezuela, con ustedes, Dijeli González, y muchísimas gracias. Culminamos de esta manera con Talempo, episodio 2. ¿Qué les pareció el nombre Talempo?
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Y Ediyeli. gracias Gracias nuevamente. a mis asistentes, a mis productores que los tengo acá. Muchísimas gracias a Luis y a César González y a Edimar González, que la tengo por aquí también. A los hermanitos González. Gracias, entonces. Una vez que Gracias. terminemos acá, que ya entonces vamos a subir entonces ya esto y esperemos que para la próxima tengamos conexión a internet. Por lo Yo me menos voy a despedir con un reto, que es un reto que te vengo proponiendo desde 2000, vamos a decir 2021. Vamos, sí, realmente yo lo dije al principio y es que he estado un poquito ocupada en los temas de la tesis, ¿no? Por no decir apartada, porque siempre trato de estar actualizada de las cosas y en contacto y disponer pues de los tiempos para estas actividades. Pero Ediyeli, era lo que conversábamos en algún momento y el reto es, ¿por qué de esos proyectos sociointegradores, socioproductivos, no les damos la vuelta un poco y tenemos en casa a Vestigio? Tenemos en casa Vestigio para poder darle la vuelta a esos proyectos, trabajar con los chicos, porque hay algo que es importante en temas de investigación y lo dijo Renier, y es que no es fácil empezar a plasmar nuestras ideas, es decir, no es fácil escribir. Y tenemos allí a Vestigium para entrenar a los futuros investigadores desde varios aspectos. Entonces ese es el reto con el cual me voy y nos vamos hoy. No, perfecto, perfecto. Culmine la tesis, presente su tesis, celebramos, perdón, celebran y después entonces seguimos desarrollando otras oportunidades. Aplauso, por favor. Ya va, vamos a ver si estos niños colocan el aplauso virtual. Bueno, mis amores, muchísimas gracias. Y bueno, ya tuvimos una pequeña experiencia con los estudiantes de Renier de la maestría, nos reunimos y debatimos un poco y los ayudamos un poco con algunas de sus proyectos y me pareció bien chévere la experiencia. De verdad que Renier, me gustó bastante la experiencia. De hecho, estuve hablando con Vanessa, con la profesora Isaura y con Licarme y les gustó muchísimo. Entonces, Piedi, de verdad que te tomo la palabra.